católicos y protestantes en Guatemala. A propósito de la fiesta de la Epifanía, la manifestación a los no judíos del mensaje de Jesucristo nuestro Señor, 5 de enero del año 2025. Eh, Bienvenidos, queridos amigos, al nuevo año litúrgico de la Santa Iglesia, que comienza con una gran fiesta que se llama Epifanía, una palabra griega que significa una manifestación, una revelación. Y en este caso se trata de la revelación, de la manifestación del mensaje de la buena nueva a los no judíos. No se olvidan, todos al principio eran judíos, incluido nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, Miriam de Nazaret, Jesús Yeshua de Nazaret, también nuestro Señor. Y entonces, y el gran problema que se presentaba a la primera iglesia era, ¿podemos admitir también a los paganos a la iglesia porque no son judíos? Y como saben, San Pablo fue el que abrió la puerta a los paganos, a los que no eran judíos, al mensaje redentivo de nuestro Señor Jesucristo, que también nosotros, paganos, como soy yo, ¿verdad? Por raza, ¿verdad? Este, podíamos ser salvados por nuestro Señor Jesucristo y hacernos hijos de Dios. Un privilegio grande que se nos olvida que somos hijos de Dios. Y esto es lo que manifiesta un poquito y ustedes lo van a ver en las lecturas de la misa, que se trata de que abrir la religión, la salvación, la verdadera religión, abrir esta a los países, a las razas extranjeras que no pertenecían originalmente al pueblo de Dios. Pero basta con esto. Por eso evidentemente me lleva a pensar en un detallito para nosotros, para guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, eh, como saben, pues el catolicismo, el cristianismo, porque al principio no se hablaba ni de catolicismo y protestantismo, sino que era simplemente cristianismo, que llegó a Guatemala en tal fecha. Bueno, los españoles tienen su tradición de que el apóstol Santiago fue el primero en llevar el Evangelio a España. Esto es una creencia, es una tradición muy española. Entonces, eh, y eso sería pues al principio, el primer siglo, segundo siglo de nuestra era, ¿verdad? Poco después de la muerte de Cristo y al tiempo de los santos evangelios, etcétera, etcétera. Primer siglo, que llamamos primer siglo. En mi querido país, Irlanda, llegó el Evangelio en el quinto siglo, en el año 432, por medio de nuestro santo patrono, San Patricio. Y a partir de eso se convirtió todo Irlanda, todos aquellos razas que había en Irlanda, celtas se dice, ellos se convirtieron a la verdadera religión. Entonces, siglo quinto. Solo en el siglo XV, XV, llega el Evangelio entonces a Guatemala. Y llega a través de varios misioneros, grandes órdenes religiosas. Y yo quiero pensamos espontáneamente en los franciscanos. Y tengo que hacer un poco de estudio para que vean ustedes los primeros misioneros franciscanos en Guatemala llegaron en el año 1530. 1530, hace ya 500 años, por ahí, ¿no? Desde la España, y les asignaron 120 pueblos a través de las autoridades civiles. Después de poco tiempo, ellos se trasladaron al valle de Panchoy,
en 1541 y construyeron una iglesia donde se dice que queda la escuela de Cristo en Antigua Guatemala. Así que los que vivimos aquí tenemos ese privilegio de estar cerca de los primeros frailes franciscanos y de la fundación del cristianismo en Guatemala. Eh, a raíz de eso se me ocurre pensar, porque ya Guatemala está mitad católica y mitad protestante, podríamos decir, tuve que buscar un estudio sobre la llegada del protestantismo a Guatemala. Y a ver, nos dice aquí una estudiosa de la Universidad de Texas en Austin que propiamente el protestantismo histórico llegó a Guatemala con la reforma liberal de Justo Rufino Barrios en las últimas décadas del siglo XIX, así que 1880. El liderazgo liberal de Guatemala entendió el potencial de las misiones protestantes mucho antes de que las implicaciones de las nuevas filosofías sociales fueran absorbidas por los clérigos de Norteamérica. 10 años pasaron después que el acuerdo de libertad de culto se convirtiera en ley antes que alguna denominación de los Estados Unidos enviara al menos un misionero a Guatemala. Y esto ocurrió solo después que Barrios viajó a Nueva York para requerirlo personalmente. En 1882, o sea, 3 siglos después de los franciscanos y después del catolicismo, el caudillo persuadió a los directivos presbiterianos encargados de las misiones extranjeras que redireccionaran a John Hill, un pastor originalmente enviado a trabajar en China, para que lo acompañara en su retorno a Guatemala. En inicios de 1883, Hill estableció una pequeña congregación y una escuela en la ciudad de Guatemala, en un edificio que el mismo Barrios le prestó cerca del Parque Central. Una historia de religión y de cómo son las religiones de Guatemala para ustedes, mis queridos hermanos. Historia maestra de la vida. Gracias, Señor, por habernos traído tu evangelio de liberación y de santidad.